Muy buenos días, aquí de nuevo. Vamos a comenzar revisando algunos conceptos importantes porque las personas que no son médicos o que no tienen conocimientos un poquito más amplios de biología, pues puede ser que necesiten revisarlos para cuando sigamos hablando de ellos en este proceso de transformación de una célula madura, normal, en una célula tumoral, pues puedan comprender de qué estamos hablando. El primer concepto es el concepto de gen. ¿Qué es un gen? Un gen es un fragmento de ácido desoxirribonucleico, es decir, una estructura química que tiene codificada la información para producir una proteína. Ella no produce la proteína, tiene codificada la información, es decir, dice en qué secuencia deben colocarse los aminoácidos para producir una proteína determinada. Un dogma de la genética, el dogma central de la genética dice que cada gen codifica solamente una proteína y que cada proteína es codificada solamente por un gen. Cromosoma, otro concepto importante, que es un cromosoma. Un cromosoma es una estructura mucho más grande que un gen, desde luego una estructura de ácido desoxirribonucleico que generalmente tiene 4 brazos, o sea, son como dos líneas de ácido desoxirribonucleico unidas por el medio, y este cromosoma en las células eucariotas va a existir por pares. Uno de ellos procede del padre, el otro procede de la madre, por eso la información está duplicada y generalmente, bueno, ya no vamos a adentrarnos en genética, pero la información proviene en uno de los cromosomas del padre, en el otro par de cromosomas de la madre. Y esto permite que tengamos rasgos de ambos progenitores. Es una estructura que contiene genes. Todos los genes están contenidos dentro de cromosomas, o la mayor parte de los genes. Vamos a dejar que hay algunos genes por ahí en otros lugares que no están exactamente ahí. Es otro problema. Mutación. La mutación es la modificación de cualquier información contenida en un gen. La modificación de esta información modifica la proteína que va a producirse y por tanto modifica sus funciones. Si modificamos el contenido de proteína, modificamos la estructura de esa proteína, la proteína no es la misma, por lo tanto sus funciones varían completamente. Eso es una mutación. Modificación de cualquier información contenida en un gen. Carcinógeno. Carcinógeno, ya lo habíamos mencionado, es cualquier factor que cause mutaciones en uno de los genes que están relacionados con el cáncer. Si la mutación se produce en un gen que no tiene nada que ver con el cáncer, el factor que lo produce no es un carcinógeno, porque no tiene nada que ver con el cáncer. Pero cuando este gen tiene alguna relación, y vamos a ver que son muchos los genes relacionados con el cáncer, bueno, pues entonces esto ya es un agente carcinógeno. Proto-oncogen. Proto quiere decir algo que no es, pero que va a ser, o que puede ser. Onco, cáncer. Gen, bueno, pues ya hablamos, ¿eh? Entonces, es un gen que puede transformarse en un gen que favorezca la aparición del cáncer. Estos proto-oncogenes generalmente están ahí, son genes que tienen funciones, pero si se modifica, ya ellos facilitan la aparición de un cáncer, es decir, facilitan la transformación de una célula madura en una célula tumoral. Generalmente estos protooncogenes actúan promoviendo la división celular, pero ellos tienen controles y es lo que modifica muchas veces un carcinógeno. Anti-oncogen son los llamados genes supresores tumorales. Son genes que regulan y controlan la división celular o reparan el ácido desoxirribonucleico que sufrió mutaciones. Ellos realmente lo que actúan es prevenir el cáncer, prevención de cáncer. Apoptosis. La apoptosis es un proceso al que sería bueno un día dedicarnos a hablar un poco de ella, porque es un proceso muy, pero muy bonito, muy interesante, y por el cual una célula dañada que no consigue repararse, esa célula tiene un daño genético y ese daño genético no puede repararse, se autodestruye. Se conoce también como muerte celular programada o suicidio celular. El principal promotor, no es el único promotor, pero el principal promotor de la apoptosis es la proteína P53, que ya hablaremos de ella, bueno, hablamos de ella cuando el ciclo celular en eucariotas y seguiremos hablando de ella porque es una proteína muy importante para la prevención del cáncer. Genes reparadores son genes encargados de producir enzimas para reparar los genes dañados. Es decir, se dañó un gen reparador ya es alertado, es activado y produce una enzima que puede reparar el gen que está alterado, puede volver a que la información sea la normal. Ciclo celular. El ciclo que vive una célula desde que se origina por la división de una célula progenitora hasta que ella misma se divide en dos células para dar origen a nuevas células. Telómero. Lo mencionamos también, pero bueno, es bueno refrescar, ya que estamos refrescando conceptos, son los extremos de cada brazo del cromosoma. El cromosoma tiene una forma de X y entonces cada uno de estos brazos tiene un extremo donde no existe información codificada, un extremo que está solamente ahí para proteger el resto del cromosoma.
y que en cada división celular este extremo se va gastando. Eso hace que una célula tenga limitado el número de veces que se puede dividir una célula madura. Ya hablamos también de esto, y las células madres no es así, porque las células madres contienen telomerasa, otro concepto que vamos también a entrar a hablar ahora. La telomerasa es una enzima que repara los extremos desgastados de los telómeros, es decir, repara el telómero y hace que vuelva a estar como debía estar originalmente. Y esto permite que una estirpe celular cuyos telómeros en una división se gastaron, pero que son reparados, pues pueda reproducirse indefinidamente. Mientras existe la telomerasa, puede volver a reproducirse sin problema de ningún tipo. Está presente en las células madres y no está presente en las células maduras, pero en las células neoplásicas se activa, porque la célula neoplásica se reproduce incontrolada e indefinidamente, y para esto necesita reparar los telómeros cada vez que se gasten. Señal promotora de crecimiento. Son las diferentes señales que pueden activar el proceso de división celular, es decir, el aviso que llega a la célula que le dice, tienes que dividirte. Actúan en un receptor para este tipo de señales en la superficie de las células. Y entre las señales promotoras de crecimiento están las hormonas, un grupo de hormonas, que son sustancias que actúan, repito, las señales de crecimiento, sobre un receptor de superficie celular y le dicen a esa célula, llegó el momento de dividirte, y la célula se divide. Y muchas hormonas hacen esto. Cascada de señalización. Bueno, cuando llega una señal promotora de crecimiento, se combina con un receptor de superficie, ahí no termina la cosa, sino que esa señal tiene que llegar hasta el núcleo celular, hasta donde están los genes. Y para llegar hasta donde están los genes tiene que pasar por una serie de procesos químicos de los que hablaremos. Y entonces va reproduciéndose, cada vez más van produciéndose más y más moléculas que van a llegar hasta el núcleo. Eso es lo que se conoce como cascada de señalización, porque son moléculas que se van dividiendo, multiplicando, amplificando, y llegan al núcleo. Y en el núcleo, ¿qué es lo que ellos hacen? En el núcleo ellos van a decirle a los genes que van a iniciar el crecimiento, comienza ya el crecimiento y división celular. ¿Cuáles son las proteínas que más nos interesan de esta cascada de señalización? En primer lugar, la proteína RAS, que hablaremos de ella, está unida al receptor de crecimiento por la parte interna y es modificada, se convierte, el RAS tiene una molécula de adenosín difosfato, bueno, pues se le añade un fósforo, se convierte en adenosín trifosfato y ella inicia la cascada de señalización. Y la otra que nos interesa mucho es la proteína RAF1. RAF1 es una proteína que es la que entra al núcleo y por una serie de reacciones de las que vamos a hablar posteriormente, ya es la que va a activar el desarrollo y crecimiento celular. La información contenida en un gen puede ser activación, si no está funcional. Es decir, está ahí esa información, pero no está produciendo la proteína, entonces llega una señal y la activa. Puede ser inhibida si está funcionando, se conoce como inhibición, o puede eliminarse por determinadas modificaciones, se conoce como delección. Es decir, la información contenida en un gen puede activarse si no está activa, si no está trabajando, inhibirse si está activa, o puede eliminarse. Son tres transformaciones muy importantes en la génesis del cáncer. Se puede, además de esto, insertar información adicional que modifique la información que existía. Eso se llama inserción, y eso es lo que hacen los virus oncogénicos, virus que promueven la señal de cáncer, virus que facilitan la aparición de cáncer. Lo que hacen es esto. Puede cambiarse parte de la información que está en un gen y pasarla para otro gen, y modificó el nuevo gen. Ya este gen no tiene la información que tenía originalmente, tiene otra, pero aquel que perdió parte de la información tampoco tiene la información original. Tiene otra, ha perdido parte de su información, las proteínas van a ser diferentes. Esto se llama traslocación, porque se trasloca. Una parte de la información pasa de un gen a otro y entonces modifica dos proteínas, modifica dos genes. Todas estas formas, todo esto que hablamos ya, activación, inhibición, delección, inserción y traslocación, son mutaciones, son formas de mutar. El cáncer, como hemos visto, es consecuencia de una serie de mutaciones genéticas que podemos resumir en la siguiente secuencia. En primer lugar, mutaciones que hacen que la célula se reproduzca sin pausa. Es decir, apenas una sola madre da origen a sus dos células hijas, las dos células hijas comienzan a crecer, a desarrollarse y no paran hasta que cada una de ellas da origen a otras dos células nuevas, dos células hijas nuevas. Y cuando estas cuatro células hijas que derivaron de la célula original terminan ya de dividirse, pues comienzan de nuevo a desarrollarse y reproducirse. Esto es lo que hace el cáncer. Esto es necesario, un paso imprescindible para la transformación de cáncer.
Esto hay una fase que se llama fase G0, es la fase donde se detiene el crecimiento y la célula está estática, está quieta, está haciendo sus funciones, pero no se desarrolla, no crece, no aumenta de tamaño. Estas células, cuando se activa el crecimiento celular, cuando las mutaciones necesarias para activar, para hacer que la célula sea cancerosa, que todavía puede ser que no sea cancerosa, pero esa célula se reproduzca sin parar, ellas no tienen fase G0. Ellas pasan, cuando terminan de dividirse, pasan inmediatamente a la fase G1, que es la fase de crecimiento. Y no tienen entonces, por tanto, no realizan adecuadamente sus funciones, se dedican a crecer y dividirse, multiplicarse y dividirse. Por tanto, el primer grupo de mutaciones va dirigido a hacer que la célula se reproduzca sin parar. Y el segundo grupo va a inhibir los mecanismos de que regulan el crecimiento celular. Es decir, mecanismos que dicen, no, espérate, no te ha llegado una señal de crecimiento, no puedes seguir desarrollándote, no puedes seguir dividiéndote. Esos genes tienen que ser inactivados. Estos dos grupos de mutaciones, los que hacen que la célula se divide y se divida sin parar, y los que inhiben los factores que regulan este crecimiento indiscriminado, causan crecimiento y división celular incontrolados. Y esto es lo primero que ocurre en una célula que va a transformarse en una célula maligna. Después, hay que inactivar los genes capaces de reparar el daño de los genes, porque si no se inactivan los genes reparadores, bueno, la mutación se para el ciclo celular, los genes reparadores actúan, modifican, vuelven a que el gen modificado, el gen mutado, vuelva a ser normal, y entonces dan luz verde para que la célula se reproduzca. Y para que esto no ocurra, para que se mantenga la mutación que causa un crecimiento y desarrollo inactivado sin ningún tipo de control de la célula cancerosa, es necesario también que existan mutaciones en estos genes. Las células entonces son células en este momento, lo que hemos visto de estos tres grupos, que se dividen incontroladamente, que no tienen ningún tipo de regulación y que no se reparan los daños genéticos producidos. Tienen que ser inactivados los genes que, cuando detectan que existe una mutación cromosómica que no es compatible con el proceso normal de la célula, le ordenan a la célula destruirse, autodestruirse. Los genes reguladores de la apoptosis tienen que ser también inactivados. Y al mismo tiempo tienen que activarse otros genes muy importantes. Los genes que sintetizan la enzima telomerasa, que ya dijimos que en las células maduras pues está inhibido. Este gen tiene que ser activado para que la célula pueda reproducirse, como ya habíamos explicado, de forma incontrolada y que no tenga limitado el número de divisiones celulares. Pero como el crecimiento celular necesita aporte constante y abundante de nutrientes, la célula cancerosa necesita crear sus propios vasos sanguíneos y por eso necesita activar genes que normalmente no se producen en todas las células. Son genes que normalmente en la mayoría de las células están inhibidos, pero esta célula ahora que va a transformarse en neoplásica tiene que activarlo. Son genes que producen sustancias que activan la creación de nuevos vasos sanguíneos, la llamada neoangiogénesis. Estos genes tienen que ser activados. Otro problema, la disposición de oxígeno frena mucho el desarrollo celular. Si no hay suficiente oxígeno, la célula no puede desarrollarse, no puede dividirse. Y entonces, ¿qué hacen las células que van a transformarse o que están ya transformándose en células neoplásicas? Modifican su metabolismo. De un metabolismo que necesita oxígeno, pasa a un metabolismo que no necesita oxígeno. Metabolismo anaerobio. El metabolismo anaerobio produce menos energía, es verdad. Utiliza más nutrientes, es verdad, pero para eso está el aporte de los vasos sanguíneos. Pero tiene como producto final, y esto es muy importante también, sustancias tóxicas que son eliminadas de las células y que modifican el microentorno tumoral. La célula, estas sustancias tóxicas, no las inactiva, las vierte al exterior, y esto hace que el medio que la rodea, el microentorno tumoral, sea tóxico y ácido. Y esto también contribuye a la defensa de la célula contra los sistemas de ataque que pueda tener el organismo. El microentorno tumoral con estas características contribuye a la defensa de las células del sistema inmune. Ya hablaremos de esto. Todas las células, cuando están reproduciéndose, tienen mecanismos para cuando conectan con otras células, ya ellas van creciendo, se dividen, hay más células, pero entonces se dan cuenta que tienen células a los lados y entonces, ¿qué hace? Normalmente, como tienen células a los lados y se sienten un poquito apretadas, ellas dejan de dividirse, paran de dividirse. Esto se llama inhibición por contacto. Y esto es uno de los dos controles que también se necesita transformar para que la célula, que ya es una célula neoplásica, pero todavía no es una célula maligna, ella necesita modificar esto para transformarse en una célula maligna. Esto, y también necesita otra modificación, que es muy sencilla. Son aquellas que hacen que la célula esté fija a un tejido. Las mutaciones que inhiben o eliminan la inhibición por contacto permiten que las células malignas crezcan
desplazan las células normales, infiltran tejidos normales y constituyen lo que se conoce como cáncer infiltrativo, pero un cáncer infiltrativo aún localizado en un tejido, infiltrando los tejidos que lo rodean, pero localizado, no se ha extendido fuera del área donde él nació y creció. La otra mutación que hablamos, que es la supresión de los genes que hacen que las células se mantengan unidas a un tejido, el anclaje tisular, son los que ya le dan un carácter muy agresivo a esta célula maligna. La célula maligna entonces puede liberar células, estas células pueden viajar por el torrente sanguíneo o torrente linfático, pueden llegar a tejidos distantes, pueden llegar a ganglios linfáticos y entonces pararse ahí, llegar a ese lugar y producir un nuevo tumor a distancia. Es lo que se conoce como metástasis, de meta distante, es la aparición de un cáncer en tejidos distantes al tejido original que lo produjo. Pero el organismo no se mantiene pasivo. Desde que detecta que una célula presenta transformaciones anormales, el sistema inmune la ataca y la destruye, o la debe destruir. Las células tumorales entonces tienen que escapar a este ataque, tienen que tener mecanismos para lograr vencer a la defensa inmunológica del organismo, y esto se llama escape tumoral. Bueno, todo esto que hemos hablado es la secuencia de mutaciones genéticas que tienen que producirse para que una célula madura normal se transforme en una célula tumoral maligna, en cáncer. El microentorno celular es muy importante para el desarrollo del crecimiento, multiplicación y defensa de las células cancerosas. Las células malignas necesitan mantenerse sobre estructuras de tejido conectivo que le den sostén. Este tejido fibroso, con las células que le dan origen, los vasos sanguíneos y linfáticos que llevan los nutrientes o que recogen los desechos, todo eso forma lo que se conoce como estroma tumoral. Y en el estroma tumoral es que se desarrollan estas células tumorales porque esto es parte de su microentorno. El microentorno de las células cancerosas es una fuente de defensa para ellas y es uno de los objetivos actuales de muchos de los ataques terapéuticos. Incluye no solamente las células cancerosas, el estroma, los vasos sanguíneos, vasos linfáticos, también las sustancias activas que liberan las células cancerosas, también sustancias activas que liberan las células inflamatorias que llegan a atacar el cáncer, las células inmunológicas de defensa, entre ellas citocinas, muchas citocinas. Y el tumor entonces se defiende. Trata de responder a todo esto, como ya veremos cuando veamos ahora cómo se produce el escape, ahora no, un poco más adelante, cómo se produce el escape inmunológico, y la célula tumoral comienza también a liberar sus productos de defensa para este entorno, citocinas incluyendo, y toda esta batalla entre células cancerosas, células de defensa, vertido a esa zona, a esa área, todo eso forma parte del llamado microentorno tumoral donde la célula vive, la célula maligna vive, se desarrolla y se defiende. Y muchas de las técnicas que se desarrollan actualmente para tratar el cáncer modifican el microentorno para que la célula tumoral sea más débil y susceptible a los medicamentos y tecnologías que tratan de destruirla. Ya hablaremos de tecnologías muy modernas. Y entonces, ya hoy es suficiente. Vamos a dejarlo para el próximo programa, que hablaremos del ciclo celular, cómo se modifica el ciclo celular para permitir las transformaciones que llevan una célula a una célula madura, normal, a transformarse en una célula cancerosa. Hablaremos ya en detalle de esto que hemos esbozado hoy rápidamente. Hasta el próximo programa. Nos vemos.